Muy buenas noches, familia. Otra vez aquí desde Caja de Pandora. Un saludo a toda la gente que está tanto ahora mismo en el directo y aquí en el chat y todos los colaboradores que están en el chat, moderadores y toda la gente que nos vais a ver en diferido en las próximas semanas. Hoy tenemos dos invitados especiales. Tenemos por un lado a Rafa y por otro lado a Sol. Están los dos en Madrid, con lo cual vamos a pasar a saludarlos. Buenas noches, familia. ¿Qué tal? Buenas noches. Ay, retumba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Lo siento por el sonido y se ve que está un poquillo de aquella manera, pero esperemos que durante el rato se vaya poniendo en su sitio. Bueno, pues a Sol ya la conocéis, es habitual, bueno, lleva ya unos cuantos, 5, 6 o 7 años, no sé, ya en Caja de Pandora, desde que le hicimos las primeras entrevistas. Ella se define actualmente terapeuta investigadora y con ella hoy está Rafa Fernández, otro gran investigador de Voces del Misterio y también tiene su propio canal de YouTube y él un poquito nos va a dar la referencia, pues, de, vamos a decir, su mini currículum de trabajo de investigación para que todos ustedes le conozcan. Entonces, te doy paso, Rafa. Muy buenas. Sí, Voces del Silencio, del Misterio era antes, ahora es En Busca de la Verdad. Yo tengo un canal en YouTube, En Busca de la Verdad, programa de radio también, que hemos empezado ya la segunda temporada, En Busca de la Verdad Radio. Y nada, pues algunos seguramente me conocen, otros no me van a conocer todos. Pues nada, yo soy Rafa Fernández, me dedico pues al tema de investigación. Al tema de investigación, pues todo lo vinculado al tema ufológico, tema extraterrestre, encuentros con lo extraño. Bueno, lo que viene siendo un poco el misterio, ¿no? O sea, la vida está llena de misterios. Los que investigamos esto no lo hacemos por hobby. Lo hacemos porque es una cosa que nos ha movido desde siempre, nos ha impulsado pues siempre a poder, pues bueno, buscar incluso dentro de lo que es la historia, ¿no? Los propios misterios de esa historia que jamás se ha contado, en fin, de todo un poco, como decía aquel, de todo un poco. Bueno, yo decía, ya sé que ahora ya tenéis el nuevo canal, yo decía Voces del Misterio porque es donde yo te he conocido, ¿no? Porque claro, cuando me decían Rafa, digo, no caía, me decían Voces del Misterio, digo, ya está, digo, ya sé quién es. Digo, y eso que habíamos hablado tú y yo, alguna vez hemos hablado, pero bueno, es lo que pasa, que cuando pasa el tiempo, pues bueno, tenemos muchos amigos por el camino y poco a poco uno se tiene que ir situando. Bueno, hoy tenéis Egipto, dioses y reyes, tenéis, vamos a decir, un complemento ahí los dos de investigación, de historia antigua. Sé que a Rafa le gusta mucho la historia antigua, a mí también, es lo que más me gusta y Sol también es ahora mismo con nuestro programa Rompiendo Mitos, nos gusta pues eso, ¿no? Dar ahí fuerte y ir desvelando todo lo que más o menos últimamente nadie investiga, nadie suele decir verdades como templos y por eso últimamente nos hemos encontrado con muchos grandes amigos y muchos grandes no tan amigos. Y este año pues queremos seguir en la misma línea de tener muy buenos amigos que cada vez son más y los no tan enemigos, o sea, no tan amigos, pero preferimos pues que no entren en estos programas porque son programas de investigación y es para la gente que realmente quiere conocer la verdad de lo que está sucediendo. Y aquí viene a colación ya el programa que también tiene aquí nuestro amigo Rafa, que también en un futuro espero que esté también con todo su equipo en Caja de Pandora y esté con todos nosotros contándonos que va a haber un congreso. No, yo si quieres, Rafa, si quieres comentar algo del congreso antes de empezar, adelante. Sí, en principio estamos, pues bueno, ultimando algunos temas porque, bueno, tú lo sabes que montar un congreso no es nada fácil porque pues, hay muchos elementos que juegan a favor y otros tantos que juegan en contra. Entonces, pues bueno, a veces poder solucionar todos estos problemillas que van saliendo de última hora y bueno, es complicado, ¿no? En un principio, este congreso es el primer congreso en busca de la verdad. La fecha estaría para el mes de noviembre y si no, lo tendríamos que pasar a el mes de marzo, ¿vale? O sea, estamos ahí barajando, es un poco una fecha un poco ambigua, ¿no?
pero depende de varios factores. Entonces, hasta que no se acabe de cerrar, pues oye, si lo podemos hacer a finales de noviembre, pues perfecto, tenemos tiempo todavía y, bueno, vendrían ponentes de peso. No quiero adelantar quién vendría, pero dentro del mundo del misterio son gente de bastante peso y que tienen una llamada muy, muy importante. Pues como tenga el peso que tengo yo, verás tú, ¿eh? Ya no. Bueno, voy un momento con Sol también ahora. Sol, contigo tenemos el viaje a Egipto el 26 de diciembre al 6 de enero. Ya nos conocéis que Sol ya ha hecho unos cuantos viajes en Caja de Pandora, ella con nosotros, incluso conmigo mismo, estuve con ella en Egipto. Y quien quiera pasar un fin de año alucinante, pues aquí tenéis a Sol. Sol, coméntanos un poquito qué tienes tramado para este año, para la gente que vaya. Bueno, pues ya sabemos que el viaje a Egipto siempre trae cambios. Todos los que vamos a Egipto, me incluyo, aunque he ido varias veces, cuando volvemos no somos los mismos. Es una energía muy fuerte y es de los lugares donde he ido es como el más catártico, ¿no? El que impacta más. Porque claro, Egipto tiene mucha solera, es decir, es de muy, no sabemos hasta cuándo, de tiempo atrás, y entonces es como que reúne toda una serie de iba a decir energías o programa, o no sabemos muy bien cómo decir, pero realmente algo que está mucho más allá de lo que podemos percibir de una manera consciente. Entonces, todos los grupos que han ido siempre notan los cambios. Y además, lo bueno es que repiten. Es decir, gente que fue el año pasado a Egipto, los hemos tenido en Grecia y han venido a Grecia y ahora quieren venir en el siguiente viaje que vamos a hacer a Turquía. Es decir, es como que se va formando una gran familia precisamente por todo lo que se experimenta, lo que se cambia y además porque son viajes de autoconocimiento. Y eso es lo más importante, que cada uno se va conociendo mejor, va cambiando cosas, va teniendo un diálogo mejor consigo mismo. Entonces, eso siempre es muy bueno, ¿no? Y aparte de que conocemos a mucha gente y eso también es muy bueno. Pero aparte de eso, en este viaje a Egipto, pues haremos actividades, como siempre, ¿no? Pues vamos a hacer, por ejemplo, pues el taller de la activación del sistema pineal, porque viene bien tener esa apertura o esa conexión con esa parte de nosotros que está ahí, ¿no? En un estado de letarguillo a veces, ¿no? Y bueno, pues despertar todo eso para que la conciencia sea mayor. Después, pues, aunque no lo he hecho en otros viajes, pero en este sí voy a hacer en 2 lugares canalización. Lo haré en el Valle de los Reyes y lo haré en el Serapeum, que ya la gente que ya sobre todo últimamente, ¿no? Ya saben que yo no canalizo porque no recibo mensajes y el tema del contacto también lo dejo fuera, pero sí es cierto que en estos viajes única y exclusivamente, como dice en Grecia, voy a hacer canalización y en Grecia fue un mensaje muy bonito que nos dieron. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer esto, luego pues conectar con la energía del lugar, vamos a hacer algún tipo de meditación, de ejercicio energético, es decir, va a ser muy variado. Esta vez el viaje va a ser muy variado, vamos a llegar hasta Abu Simbel, por supuesto vamos a explicar todo lo que representa cada lugar, todo lo que es a nivel tanto personal como energético, toda la historia de Egipto, cómo es la plasmación de ese cielo, ¿no? Que es para que no olvidemos cuáles son nuestros orígenes, un poco. Y luego, por supuesto, la parte de nuestro guía maravilloso Pepe, que nos cuenta la historia de Egipto, como siempre, que es un buen compañero. Entonces, Luis, bueno, pues va a ser así como siempre, muy completito. Un saludo aquí a Pepe también, que también fue el guía cuando estuve yo. Y creo que normalmente cuando se hacen grupos allí siempre tenemos a Pepe, porque como lo hacemos con Viajes Saladino, aquí abajo ya tenéis la inscripción, tenéis info@viajesaladino.com y el teléfono fijo y el móvil o WhatsApp si queréis contactar con Ana, que es la persona que está llevando en Viajes Saladino todos los viajes de Caja de Pandora y es la organizadora oficial y con Sol, pues bueno, está ahí siempre para lo que necesita. Me habéis anunciado que vais a estar yo sé que Semana Santa creo que es Grecia y en verano en Turquía, pero la sorpresa este año es que Sol va acompañada con Rafa. ¿Me podéis contar un poquito entre los dos? ¿Qué tenéis pensado? Exactamente. A ver, Rafa contactó conmigo, ¿no? Quiso que hiciéramos, bueno, pues programas juntos y, bueno, pues un poco compartir lo que ambos sabemos y somos muy complementarios en todo lo que es el estudio, ¿no? Además, la línea es como muy similar y él va más en la parte más de historia y de trabajo de misterio, claro que sí. Yo pongo el puntito energético y de contacto, ¿vale? Pero
es un trabajo nos llevamos muy bien. Entonces, bueno, pues se me ocurrió el que él pudiera también compartir con nosotros, sobre todo eso, para aportar toda esa información que, por supuesto, él en muchos lugares sabe mucho más que yo. Y entonces, bueno, pues por eso es el que esté aquí con nosotros y ahora el que diga lo que considere. Pues nada, simplemente pues el tema de la historia de Turquía, el Imperio Otomano, gran Imperio Otomano. Podemos resaltar muchísimas cosas, el Imperio Bizantino, podemos hablar pues que es un país que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, ha sufrido una serie de cambios, pero aunque tenemos el tema histórico, es muy importante, porque, por ejemplo, en el Palacio de Topkapi se encuentra pues uno de los mapas más enigmáticos que existen, que es el mapa de Piris Reis, del almirante Piris. Supuestamente lo podemos catalogar, ¿no?, como un objeto fuera de tiempo, pero hay las dos versiones, siempre hay que conocer las dos versiones, la ortodoxa y la heterodoxa. Si la ortodoxa te deja un poco descolocado, la heterodoxa acaba de dejártelo por completo. Con lo cual, yo creo que todo lo que se vaya viendo en la zona de Turquía, luego tenemos las ruinas de Göbekli Tepe, son ruinas que incluso podrían ser anteriores a lo que es la cultura mesopotámica, que últimamente estoy haciendo mucho trabajo sobre la cultura mesopotámica. Nos podemos ir a otras zonas de lo que es la Anatolia y podemos ver estas ciudades subterráneas. ¿Por qué estaban bajo tierra? No se sabe, pero hay verdaderas ciudades con muchos cientos y cientos de metros hacia abajo que tenían su canalización de aire, canalización de agua, en fin, era una ciudad que a flor de tierra tú no ves nada y solo son pequeñas entradas a lo que es dentro de la tierra. O sea, Turquía engloba muchísimos enigmas y ya no solo enigmas, sino que dentro de la parte histórica ha sido 3 veces imperio, ha sido pues una zona muy transitada y muy codiciada, porque mientras que en el imperio occidental y el oriental se divide la iglesia, por ejemplo, es un dato que podemos dar, pues el imperio oriental, que sería Constantinopla, pues era una ciudad muy floreciente, mucho más floreciente que la Roma que conocemos hoy en día, o el Vaticano por su defecto. Podemos encontrar pues una de las joyas que es la catedral, iglesia, perdón porque estoy resfriado, tengo la voz para dejárselo al vecino. Tenemos lo que es Hagia Sofía, Santa Sofía, que fue la primera catedral que se edificó. Anteriormente pues fue una basílica de madera, se quemó, no se sabe si intencionadamente o no. Estas son las cosas de la historia, que uno no sabe qué es lo que ocurre realmente, pero tenemos esta joya de la corona, como digo yo, que reúne pues todas estas culturas. Incluso se cambió de iglesia o de catedral a mezquita, con lo cual ahí, pues ahí ya esto es un tema que conoce más Sol, mucho más que yo, que ahí se pueden encontrar, pues, no sé, una paz interior, una energía. Yo cuando estuve allí la primera vez, te puedo decir, pues que sientes algo especial. Simplemente sientes algo especial. Yo no soy sensitivo, pero para no serlo y poder sentirlo, pues ya dice mucho. Y luego, pues lo que es el embrujo, ¿no?, que tiene Turquía, ¿no? Turquía, pues es un gran país y muy desconocido para nosotros. Entro. Pues sí, Turquía, todo lo que has dicho, a mí me encanta, sobre todo todas esas ciudades que se comunican unas con otras, que no nos dejan ver, ¿eh? Que puedes llegar allí, estás en la Capadocia y te dicen, aquí tienes una ciudad que tiene 13 plantas, pero allí más allá tienes otra, allí más allá tienes otra, y el conjunto de todas al final te das cuenta que hay una ciudad megalítica debajo del suelo que no sabemos qué función tenía y, sobre todo, qué seres eran los que vivían allí dentro, qué tipo de humanos o humanoides, porque no se sabe. Cada uno dice una versión diferente y como nosotros somos investigadores, pues no nos vamos a mojar. Hasta que alguien defina lo que hay allí de verdad, pues lo dejamos en el aire. Pero Turquía para mí
de lo mejorcito que hay en Europa para visitar, por todo lo que habéis dicho, el Piri Reis. Pues sí, el otro día descubrieron, ¿no?, que es como ver el mapa visto desde arriba, desde el aire, y por eso América se ve distorsionado, porque es como si el globo estuviera ovalado. No sé, eso es una de las investigaciones que vi hace poco que están hablando del mapa este. O sea, que sí, que todo esto es fascinante, y el que quiera, pues realmente si hace un viaje con ustedes en Turquía van a alucinar, porque es de lo mejor. Y no tengan miedo por el tema político, porque siempre que vamos a un sitio hay un problema con el tema político, social del lugar, pero sabemos que nosotros tenemos una vibración y nunca nos ha afectado nada. Yo he estado con Sol y nunca ha pasado nada en lugares terroríficos, y aquí estamos vivos y coleando. O sea, es siempre que nos hacen a través de la televisión, que nos meten mucho miedo para que no salgamos de casa, y hay que salir de casa porque si uno no conoce mundo, no puede investigar y no puede, pues, ir más allá de lo que está sucediendo. Y luego, si queréis, me podéis contar un poco de Grecia. ¿Qué opináis también de Grecia, de ese viaje a Grecia? Sí, bueno, un lugar también muy bonito de Turquía que dije yo que quería pasar por allí es el lago Salado, esas cascadas parecen de hielo, ¿no? Es una maravilla. Porque claro, como él dice, no, la parte histórica está ahí, pero también vamos a ir con toda la parte mistérica y la parte energética, que esa es mi parte, ¿no? Entonces, en todos esos lugares donde haya más peso energético, por supuesto que haremos trabajos y conectaremos con ello. Entonces, por eso digo que va a ser muy completo, ¿no? Y luego, pues claro, Grecia. Yo es que me enamoré de Grecia cuando fui en septiembre. Entonces, bueno, aunque Turquía va a ser en septiembre ahora, pero en Grecia lo queríamos poner para Semana Santa, y para volver otra vez a recuperar toda esa información, ¿no?, del humanismo que se nos ha olvidado. Porque claro, en Grecia está esa base de lo que de la recuperación de nuestro propio poder, es decir, de recuperar nuestro propio Dios interno, de ser encontrar nuestro lugar, sería un poco, ¿no? Y dejar de seguir tanto a maestros, dioses, etcétera, ¿no? Crear esa nueva mentalidad de no es autosuficiencia en el mal sentido, ¿no?, pero sí de empezar a recuperar nuestro poder. Entonces, Grecia será en Semana Santa. Allí también, con la persona que nos guió, era un profesor y era maravilloso, muy sapiente, nos sabía muchísimo y a mí me dio muchísima información que me ayudó para entender mejor todo lo que representa aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, será un viaje muy bonito. De hecho, los que hemos ido a Grecia, parte de ese grupo, son los que nos han pedido otro viaje a Turquía y han venido enamorados. Al final, en el avión, Luis, es que organizamos todo el mundo riéndose en el avión, la gente que estaba en el avión, que además era un grupo de ancianos, pidiendo, o sea, de personas mayores, no ancianos, pidiendo por favor que podían compartir con nosotros. Es decir, lo bueno es el ambiente que de vuelta, es decir, el buen rollo que traemos después, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaría esa Grecia en Semana Santa. Pues yo, hablando con Costas, un griego militar, además, investigador de la cultura antigua, pude dar unas palabras con él a través de otro amigo en común, y él me decía que los griegos estaban allí desde siempre, ¿no? Hay culturas antiguas que hablan de los atlantes, las lemurias, y ellos decían, no, nosotros hemos estado aquí siempre, el idioma nuestro ha estado aquí siempre, y como cultura, nos llaman cultura occidental, pero estábamos igual que la africana y la asiática, casi a la misma vez, y desde ahí pues hubo un cambio planetario con sus costumbres, ¿no? Nosotros lo dimos a conocer, bueno, entendimos que Grecia, cuando llegaron a España, hubo un cambio, ¿no? Luego vinieron los romanos, pero que realmente Grecia convivieron con esas culturas más antiguas que hoy en día le llamamos Atlántida o Lemuria, no porque sea un continente en sí, sino una época donde hubo un florecimiento de muchas culturas que, como no sabemos datarlas y no sabemos qué nombres tenían, pues la gente le ha etiquetado de alguna manera, que mucha gente cree que es mentira, pero yo no sé si aquí nuestro amigo Rafa, investigador, estará de acuerdo que las pirámides y los monumentos megalíticos son más antiguos que lo que está datado. Y cuando ha hablado de Göbekli Tepe, ahora no me sale la palabra, es la ciudad más antigua que existe quizás en el planeta hoy en día, por su antigüedad, de las que nosotros conocemos megalíticamente. No sé aquí, Rafa, ¿tú qué tienes que opinar? Göbekli Tepe es posible que sea una de las ciudades más antiguas que existen. De hecho, hay otra cultura que sería centroeuropea, que estaría entre Austria y Alemania, que en el año 2005 ya se empieza a descubrir otra civilización también centroeuropea que también tendría una protoescritura anterior a la sumeria. Las pirámides supuestamente las construyeron, supuestamente,
pero no se sabe a ciencia cierta que la hayan construido los egipcios. Yo, a mi entender, y por lo poquito que yo conozco de este tema, que creo que no es poco, yo creo que esto ya estaba allí. De hecho, tenemos un investigador que es del equipo, que es Mario Rodes. Él habla de la involución de las pirámides, es decir, hay una involución de esta construcción. ¿Cómo puede ser que sean tan avanzados y que de repente se les vaya olvidando? O sea, si tú tienes algo dominado, lo sabes dominar perfectamente, ¿no? Pues es una teoría que está trabajando mucho Mario y yo creo que es digna de analizar porque se acerca mucho a la realidad que nosotros conocemos. Sí, además, con el tema también de la datación, es que tampoco interesa que se sepa cuál es la datación exacta, porque ha habido, por distintas líneas, ¿no?, de estudio, esa datación se ha dado determinadas fechas, ¿no? Siempre más allá del 10.000, 10.500, por ahí, ¿no? O rondando. Pero no se quiere escuchar, habría que cambiar la historia. Entonces, cambiar la historia es algo que no interesa, ¿no? Es como, pues, el templo que está al lado de la Esfinge, que tiene una construcción totalmente distinta y es igual que la que están en Perú y en Bolivia y todo esto. Entonces, a ver, ¿cómo encajan en lugares tan diferentes, ¿no? Yo siempre he dicho que, desde mi punto de vista, aunque a los egipcios se le dicen los que vinieron de Occidente, ¿lo llaman? De allá, del oeste, pues en realidad para mí siempre ha sido una colonia atlante. Puedo estar equivocada o no, pero yo siempre lo he llamado colonia atlante. Y llegaron allí, claro, para mí sí que estuvieron las pirámides antes. Fijaros, en el congreso que estuve este sábado pasado, hubo uno de los ponentes que comentó que él llevaba un equipo, creo que era en California, con estudio con unos niños que desde pequeños los estaban haciendo trabajar de una determinada manera para que sus sentidos extrasensoriales se fueran desarrollando y que, sobre todo, a nivel de lo que es el trabajo con la glándula pineal, que esa glándula pineal, conforme van trabajando con ella y van desarrollando esas cualidades, son capaces de mover objetos. Y que a lo mejor veías a un niño que estaba esperando, pues no sé, una clase, y el niño estaba con una manzana delante de él dando vueltas, girando sola. Si eso lo hace un niño y ahora en nuestro estado, con el desarrollo que tenemos, que es bastante más limitado que todos aquellos que venían de fuera, esos dioses supuestos, ¿no?, que llamamos, puede dar la vuelta a una manzana y estar jugando con ella, ¿cómo estos seres no van a poder mover esas piedras simplemente con su mente? Por ejemplo, se me ocurre. También dicen que podía ser con sonido. Vale, el sonido, como ya también se ha comprobado, puede hacer este tipo de movimiento. En cualquier caso, no sería tan difícil para unos seres tan avanzados en su tecnología poder movilizar esas piedras y hacer esas construcciones. Pero lo que está claro es que el humano posterior no ha podido hacer eso. De ahí no el tema de la involución, porque pirámides de tiempos más cercanos a nosotros que no se ven, no están, se han caído todas. No encuentras prácticamente nada por allí, ¿no? Sí, vamos, derrumbadas, pero poco más. Entonces, claro, eso también es como digo, es un tema que no se sabrá, pero porque yo creo que no interesa para nada, como tantos otros descubrimientos que se están viendo, fechas que no encajan. Y ahí está Luis, que bueno. Y hay un tema también que va muy a colación de lo que ha dicho Sol, es que el ser humano ha perdido una de sus facultades, que es que todos estos templos de la antigüedad, todos estos templos, están encima de unas líneas telúricas. O sea, yo voy a poner un ejemplo muy simple, que es la Catedral de Sevilla, o, bueno, donde está ubicada la Giralda, o bien, por ejemplo, la Catedral de Jaén. Se sabía que esto era, pues bueno, anterior pues fue musulmán, anterior de ser musulmán pues fue romano y anterior fue íbero. Pero es que es muy curioso, aprovechan esas líneas los hombres primitivos anteriores a los íberos para hacer este tipo de construcciones. Y esto no es nada descabellado, esto es historia, o sea, esto es real. Es decir, que ellos aprovechaban y reaprovechaban y catedrales del siglo XIV, siglo XV, siglo XII, que están ubicadas donde están ahora, como la Catedral de Burgos, que todo el mundo la conoce, que es muy bonita, o la Catedral de Barcelona, están situadas donde han habido templos anteriormente, y anteriormente han habido otros templos, y anteriormente era, igual sería una caseta, una choza de paja o de madera, pero que ahí el ser humano sabía
que había una corriente telúrica, que cuando ellos estaban ahí, aquello pues emanaba pues algo que era positivo para el ser humano. Y esto es historia, esto no es nada místico ni nada mágico, esto es real. Sí, además en esto, para que, bueno, pues todo el mundo un poco sepa también de por qué es lo que estaba diciéndole de las líneas, lo pueden mirar en internet, ¿no? El mapa rodeado de ese entramado, de esa red, que también lo llaman, se ha llamado posteriormente ese aura del planeta o esa red cristalina que envuelve el planeta, lo digo porque en New Age se explica de otra manera, ¿vale? Y yo ahí puedo como unir las dos líneas, ¿no? Sí. Es lo que llamamos la red cristalina planetaria, que es como si fueran los nervios, pero en realidad no está alrededor, que es como lo dibujan, sino está también por dentro, es como si fueran los nervios del planeta, ¿no? Por donde fluye toda la energía y por supuesto que en estas líneas y en los nudos, donde se cruzan varias líneas, hay templos y hay zonas de muchísimo poder en todo el planeta, ¿no? Vamos, yo por lo que he investigado, sobre todo empezó en la zona celta, donde más se empezó a hablar de lo que eran las líneas ley, que es también como lo podéis encontrar en internet, de las líneas de ley, sí, y que representan todo esto como ese flujo de energía. En algunos también lo explican como si fuera el ki en el cuerpo nuestro, ¿no? Que es nada por nuestros nadis o por nuestros meridianos. Es ese flujo de energía que fluye por todo el planeta y que muchos radiestesistas también lo han podido medir, y que por supuesto pues es por donde los antiguos utilizaban estos lugares para no solamente hacer sus templos, sino también eran como sus peregrinaciones, ¿no? Iban como caminando y recuperando ese flujo, y además lo utilizaban brujos, magos, chamanes, todas estas personas que ya conectaban con la energía, iban a estos puntos para recargarse de la energía y poder hacer sus trabajos. O sea que, y todo esto, como digo, en los lugares donde nosotros vamos a ir, en los viajes que vamos a hacer, estos lugares de poder donde vamos a conectar con ellos, también para que entendáis más por qué es un lugar de poder, ¿no? Por qué tienen tanta fuerza y por qué construyen uno encima de otro. Y siempre ha sido así desde el principio. Desde tan el principio que hemos perdido la memoria, porque estaríamos hablando, como hemos hablado de Atlántida, podemos hablar de Mu, podemos hablar de Lemuria, podemos hablar de Sumeria, podemos hablar de... Llega un momento que se pierde el rastro arqueológico y cronológico y que ya entramos un poco en la leyenda, pero es que la leyenda lleva una verdad escondida detrás de la leyenda, por supuesto. Exactamente. Bueno, el estudio de la geobiología a mí me encanta, saber dónde uno tiene que dormir, dónde uno puede dormir o no, dónde puede dormir la siesta, o incluso dónde puede hacer vida a su familia y sus hijos. El tema también que habéis hablado de la vibración, del movimiento, los budistas, los hinduistas todavía lo siguen haciendo, lo que pasa que no a grandes escalas, pero es algo que todavía no se ha perdido, simplemente que no lo practicamos. O sea, en la cultura occidental nos hemos olvidado que hay técnicas que podríamos practicar y siempre decimos que nacimos con todas las facultades, ¿no? Con la glándula pineal activada, podemos ver, canalizar, sentir, tenemos intuición, pero como no nos entrenamos ni nadie nos ha explicado cómo entrenarse, pues es una cosa que se pierde con el tiempo y solo 4 se quedan con esas habilidades que luego nosotros les decimos, tienen un don. No, el don es el mismo que el tuyo, simplemente que han entrenado a menudo y pueden percibir pues esas líneas telúricas con la mano y entonces pueden ver. No hace falta ni varilla ni péndulo. De hecho, yo lo hago con la mano y sé qué tipo de línea es normalmente. Para eso nos han entrenado cuando hemos hecho estas formaciones. Entonces ya hemos hecho una introducción bastante larguita, pero ahora ya sí que quiero entrar en el tema de Egipto, dioses o reyes. Y ahora ya sí que vamos a entrar, si queréis, un poco en la ponencia que tienen ustedes. Creo que es Rafa, ¿no?, el que va a empezar con el tema de Akenatón. Entonces, os doy paso. Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo quería hablar de Akenatón porque, pues bueno, aparte de que su aspecto en estas representaciones son pues muy raras, no se sabe exactamente. Yo os voy a hablar un poco de la parte ortodoxa y de la heterodoxa. Entonces vamos a ver luego cada uno que elija la que más le guste. Pero si se conoce la heterodoxa, pues hay que conocer la ortodoxa para poder hacer un poco las líneas y los puntos de comparación. Voy a ser muy breve porque yo me imagino que los que nos están viendo saben mucho sobre el tema de Egipto. Pero quiero resaltar una serie de puntos. La teoría nos dice que el faraón Akenatón, pues este señor reinó durante muchísimo tiempo,
fue uno de los faraones más longevos que existieron en el Antiguo Egipto. Y es muy curioso porque este hombre pues, cambia del politeísmo al monoteísmo. Según las fuentes más ortodoxas, nos podríamos fijar en ciertos aspectos. En un principio, pues este señor, siempre que se representaba, pues se veía pues, en un ambiente familiar. Es cuando él empieza a hacer el culto al dios Atón y desecha a todos los dioses y los deja, pues no, ni tan siquiera como dioses menores, ni dioses de ninguna tribu, ni nada. Simplemente los elimina. Es muy curioso porque empieza pues lo que es la escultura, lo que es estas pinturas, estos grabados, todo lo que representa a Akenatón, pues lo representan de una forma muy extraña, o sea, con el cráneo alargado. Si le quitásemos esa corona que llevan los egipcios, ¿no? Pues sería poco más o menos que un alienígena, ¿no? O sea, delgadito, barrigón, cráneo alargado, unas extremidades muy escuálidas, con ciertos rasgos femeninos como son las caderas. Vemos aquí pues, que hay un cambio en el arte, dentro del arte. Entonces lo más ortodoxo dice que este señor lo que quiso fue cargarse al poder religioso, cargárselo de un plumazo y pues bueno, pasar a ser como un rey absoluto. Ser el sacerdote, ser el sumo sacerdote, ser el rey, pero detrás de todo esto había escondido pues un poco de mala leche, como se suele decir, porque cargándose el poder religioso se cargaba un poder económico muy grande, porque el poder religioso tenía pues una serie de comercios y de ventas de reliquias, de amuletos, en fin, de todo lo que eran estos objetos supuestamente de poder para los egipcios. Entonces, el faraón Akenatón lo que hace es que anula todo esto y él es el máximo exponente en todos los sentidos. Entonces, esto es lo que dice la teoría, ¿no? La teoría nos dice pues, que, bueno, pues que se cargó el poder religioso y que, pues bueno, hizo pues, un cambio dentro de todas estas estructuras de los reyes. Pero ahora nos vamos a la parte no tan ortodoxa. La parte tan ortodoxa tiene curiosidades como que este señor sí tenía el cráneo un poquito diferente. Quizá podía ser este hombre, pues, parte de esta otra humanidad que yo siempre digo, porque hubo un momento que en nuestro planeta, no voy a decir nada descabellado, nos podemos ir a la arqueología más profunda y a la antropología y podemos ver cómo convivimos, llegó un momento que el ser humano convivió con varias especies. El hombre de Neandertal, el Homo sapiens y quizá algún tipo de especie que no se tiene muy claro. ¿Cuál es esta especie? Esta especie podría ser estos señores con estos cráneos alargados que como curiosidad tenían una capacidad craneal superior a la del Homo sapiens sapiens. Es decir, si nosotros hiciésemos un análisis, o ya están hechos estos análisis, sabemos qué es lo que llevamos dentro de nosotros. El hombre de Neandertal, supuestamente hace 30, 40 años, se extinguió. Así, por arte de magia, llegó y bueno, pues acabó. Se murieron todos y por falta de ciertas tecnologías, que es falso, que el hombre de Neandertal era mucho más tecnológico que el Homo sapiens, era una capacidad craneal de 1.500 centímetros cúbicos mayor que nosotros tenemos 1.400 y escasos más, y vemos cómo en estos análisis genéticos nos damos cuenta que llevamos parte de Neandertal, que es la parte creativa, la parte soñadora, la parte trascendental, que es el hombre de Neandertal. Pero hay una parte de nosotros que se desconoce en nuestro ADN, y no estoy diciendo nada descabellado. Y posiblemente podrían ser estos señores de cráneos alargados, y que todos ellos se han fusionado con nosotros y nos hemos quedado nosotros como el Homo sapiens sapiens. ¿Quién eran estos señores de los cráneos alargados? ¿Cómo se ven en la cultura Paracas, se ve en Sudamérica, se ve pues este faraón, Akenatón, pues se ve este cráneo ligeramente abultado hacia atrás. Se hicieron varias investigaciones que podía ser por una técnica mecánica de la compresión de la cabeza,
pero el cerebro no adquiere más volumen, sino simplemente es como si tú tuvieses un globo lleno de agua y tú le das la forma, o de aire, y tú le das la forma que tú quieres, pero no tiene más capacidad. Lo curioso de estos cráneos alargados es que tienen 2.100 centímetros cúbicos, con lo cual su masa encefálica sería superior a la nuestra como especie dentro del Homo sapiens sapiens. Entonces, llegados a este punto, y para no enrollarme mucho más, si Akenatón fue un ser de esta otra humanidad que no se sabe de dónde viene, que no se sabe, y yo soy de los que piensan que el ser humano en algún momento estuvimos tocados por alguna mano que no es de aquí, ¿vale? Y quizá esa mano no se ha ido, quizá esa mano sigue entre nosotros, pero esto ya es una teoría propia de mis propias investigaciones. Y esto sería un poco quién sería Akenatón. ¿Sería un ser de esa otra humanidad que también llevamos dentro o quizá se haya extinguido en el Antiguo Egipto, en la cultura mesoamericana? No se sabe. Pero que esto es cierto, sí. Y que se ha silenciado completamente todo esto, también es cierto. Y lo curioso es que no estoy diciendo nada descabellado, esto es historia pura. Entonces, como ha dicho Sol, habría que reescribir la historia. Pero si se tuviese que reescribir la historia, nos daríamos cuenta que somos muy tontos, que no sabemos toda la verdad de la verdad. Esto sería un poco lo que quería yo exponer en relación a estas teorías ortodoxas y heterodoxas. Con lo cual yo sé que los que nos están viendo le van a dar mucho al coco a partir de ahora, si no lo han dado ya anteriormente. Yo te iba a preguntar, estos seres de cabeza, vamos a decir, alargada, ¿tienen también, es decir, un tamaño como el nuestro? ¿Son más altos? O, es decir, ¿tienen que ver con esos famosos gigantes o son otro tipo de humanoides o razas que convivieron a la misma vez? Supuestamente Akenatón era, pues, según lo estilizado que se ve pues, en estas representaciones, pues era algo pues quizá más alto que nosotros. Es cierto que hay una época en el Antiguo Egipto donde se representan a estos dioses más altos que nosotros. Hay que tener en cuenta, como ha dicho Sol, que el egipcio original viene del oeste. Es curioso cómo esto se repite en la representación pictórica en lo que era la antigua Mesopotamia. La diferencia de Mesopotamia es que las culturas mesopotámicas, que eran los pueblos semíticos, eran originales de donde estaban viviendo, es decir, eran entre el Tigris y el Éufrates, pues eran de allí. Los egipcios no, los egipcios vienen de otro lugar. Si vienen del oeste, y estamos hablando de la Atlántida, pues puede ser que fueran seres diferentes. Pero claro, aquí es donde se empieza a mezclar un poco la historia ortodoxa y heterodoxa. Vemos diferentes teorías, pero lo que sí es cierto es que estos dioses se representan siempre de una forma mucho más altos que si vemos cualquier representación. Y vemos que siempre los dioses están prácticamente sentados, casi siempre. Si pudiésemos, con las medidas, ponerlos de pie, nos daríamos cuenta que el egipcio medio pues mediría unos 60, unos 65 en aquella época, pues claro, estamos viendo que este ser mediría 1 metro por encima. Estaríamos hablando de 2,60 metros, 2,5 metros. Esto se dice de la forma más ortodoxa en el tema del arte egipcio, se dice que, bueno, pues es la forma de representar la superioridad de los dioses. Pero yo no sé qué decirte, Luis, yo no sé qué decirte, porque es que yo no lo veo muy claro, no hay en ningún sitio, no se cita esto, cuando los egipcios lo documentaron absolutamente todo. Y cuando hablan de sus dioses, no dicen, los representamos porque de esta manera, porque nos gusta más que sean pues, más de la sensación que son mayores que nosotros. Pues no lo pone en ningún sitio. Simplemente representan a sus dioses. Y el ser humano, perdón, que tengo la garganta hecha polvo, el ser humano, todo aquello que veía lo representaba tal cual estaba. Es decir, las cuevas de Altamira no es una locura, los bisontes que hay allí es lo que ellos veían. Y todo esto se ha sucedido.
siglo tras siglo, milenio tras milenio, y han ido representando lo que veían. Luego sí han venido, ¿cómo te diría yo?, corrientes artísticas, pero que tampoco se han salido mucho de la norma porque eran unos gremios. Esto es muy importante, el tema de los gremios. Eran unos gremios muy cerrados, muy herméticos y que no se salían de la norma. O sea, no representaban ciertas cosas que no correspondían. Con lo cual aquí vemos que tanto en una zona del mundo como en otra zona del mundo, estos dioses son inmensos, 1 metro por encima de cualquier ser humano. Pero no hay ningún sitio donde diga, no, es que nosotros lo representamos así, porque es una norma pictórica o escultórica. No, no se sabe. Con lo cual, a tu pregunta, es posible que fuesen mucho más altos. Es posible. ¿Por qué no? Y como dice Sol, vienen del oeste. Sabemos que en Tassili y en Argel están estas pinturas rupestres. Si vamos tirando a España, tenemos la zona de Tartesos. ¿Vosotros tenéis algún conocimiento de que estos seres habían parado en Tartesos? Es decir, en la parte de Cádiz, Huelva, quizás en toda, vamos a decir, ¿cómo se dice? Al-Ándalus, ¿no? Andalucía. Porque joyas han encontrado. Ciudades circulares en el Cote Doñana dicen que las hay. Pero claro, asemejan que si vienen del oeste y quizás venían de algún continente del Atlántico y según como dice en el Critias, desde las Torres de Hércules venían estos seres, ¿no? Venían pasado las Torres de Hércules. Entonces estamos dando desde que España y quizás el norte de Marruecos, la parte que daba al Atlántico, era parte de esos seres, o sea, tenían colonias y de ahí fueron a Egipto. ¿Qué pensáis de esto? A ver, hay estudios ya que están definiendo muy bien dónde estaba esa zona de la Atlántida, ¿no? Todo basándose no solamente en documentos de Platón, sino también de otros historiadores de la época. Entonces, sí, claro que es que estábamos intentando el apellido, no me acuerdo, Georgios, pero no me acuerdo del apellido, pero es un buen investigador. Giorgio Montesano. Giorgio Montesano. Giorgio Montesano ha hecho un estudio muy bueno, es recomendable para que lo lean, en internet lo tienes, o sea, lo tenéis, o sea que está, y con mapas y todo, y él ha estudiado todo porque para él lo que hace es el estudio que llama la prehistoria, la historia de la Atlántida, la prehistoria de la Atlántida, algo así, o sea, específicamente toda la investigación, tiene toda la documentación sacada de lo que se ha hablado sobre la Atlántida, ¿no? Y donde él la ubica es precisamente a ese otro lado, ¿no? Del estrecho de Gibraltar, que es ahora, y que iría como, no exactamente en el centro del Atlántico, que es donde siempre lo ubicamos, sino cogiendo todo lo que es la parte del estrecho y como abrazando la zona norte de África, cogiendo las islas Canarias y bajando, descendiendo por ahí. Él hoy decía que en realidad no es un continente, ¿no? Y que los escritos no hablan de continente atlántico, sino de isla, de una isla, la isla de la Atlántida. También sabemos que, bueno, pues la dicen que si pudiera estar en el Mediterráneo, pues por la explosión que hubo en Santorini, en Creta y todo esto, pero no tiene sentido porque no cabría, es decir, el mar Mediterráneo es muy pequeño además, no hay una base realmente, ¿no?, documentada de que estuviera ahí. Entonces tiene mucho más sentido que sí que es cierto que estuviera en la zona del Atlántico, pero no en el centro, sino más pegadita a lo que es el sur de España, lo que es el estrecho y abrazando. Entonces, claro, ahí es donde esos seres que vinieron de fuera, o de donde vinieran, lógicamente tenían una fisonomía diferente. La altura es una de las características y el cráneo también, pero no solamente el cráneo, sino que la utilización de todas esas, o sea, todo cómo utilizaban sus facultades eran distintas, porque el cráneo volvió también a unas glándulas y a todo un proceso interno, ¿no? Y todo eso pues hacía que ellos tuvieran unas capacidades que para nosotros pudieran ser milagrosas. De ahí que cuando con estos seres fueron a otros lugares, como pudiera ser la zona de Egipto, los considerasen como dioses. Pero en realidad, si nos volvemos a ir a la historia, en escritos de Flavio Josefo o del Africano, por ejemplo, o de Eusebio, que han recopilado información de un sacerdote, Manetón, que es un sacerdote egipcio. Él explica los distintos reyes que estuvieron en Egipto hasta 24.925 años, lo tengo apuntado porque la fecha es larga, antes de Cristo, claro, toda la lista de reyes, que es como se llama, y no faraones, que antes de lo que ya se establece como el primero que se le considera
que es tal, ¿no? que puede ser el primer faraón, que luego se ha llamado, pero bueno, rey, que unió las distintas tribus de la zona, que es Menes. Entonces, él explica que primero estuvieron los dioses, y a esos dioses los nombres que le da es los que nosotros conocemos, Osiris, Set, Isis, es decir, y luego otros nombres más. Después estarían los semidioses, después un grupo de reyes, y ahí estoy hablando, pues por ejemplo, habla de a lo largo de 13.900 años, que estuvieron unos, 1.255, o sea, los primeros dioses en los 13.900. 1.255 años los segundos, los semidioses. Después hubo otro linaje que ellos llama de reyes, que estuvieron gobernando durante 1.790 años. Y luego habla de algo que no sabríamos interpretar muy bien, que no sé ahí qué podrías aportar tú, Rafa, sobre los que gobernaron los espíritus de los muertos durante 5.813 años. Y ya después, y todo esto suma a los 24.925. Y luego ya después es cuando empieza Menes con esa historia ya contada de una manera que ha llegado hasta nosotros y que, bueno, pues ya serían los humanos como nos conocemos entre todos, ¿no? Apuntando solamente una cosa, estos espíritus de los muertos, por algunas líneas nos explican cómo pudieron ser esos arcontes o esos seres que vinieron a manipular, pero bueno, yo ahí no apostillo con nada, es decir, no me quedo con nada porque no lo tengo muy claro, qué podrían ser estos espíritus de los muertos que estuvieron 5.813 años antes de que Menes empezara con su historia. ¿Ahí tú tienes algo que decir? Sí, qué casualidad que todas estas dataciones las podemos ver como en la antigua Sumeria, en Mesopotamia, ocurre exactamente igual. O sea, ocurre lo mismo. Tienen unas dataciones tan largas que cuando tú lees todo esto, dices, no puede ser, y te vienes a lo que acaba de comentar Sol, y es exactamente, no al 100% igual, pero tiene una gran similitud. O sea, hay unas dataciones de miles de años. O sea, ¿cómo puede reinar un señor 1000 años? Vamos a ver. Sabemos que un presidente del gobierno puede 3, 4, un rey 20, 30, pero ¿cómo puede gobernar un señor que está plasmado y que nos lo cuentan así y son 1900 años, 800, 200? Esto se va repitiendo sucesivamente en la cultura egipcia y en la cultura de Mesopotamia. Con lo cual, Perdón. El perro también tiene ganas de hablar, el pobrecito. Es que estamos en fiestas, han tirado un petardo, perdonad, y mi perra se ha enfadado. El petardo es el fiel amigo de los perros. Sí. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto sería un poco la similitud que hay entre todo esto de por un lado y por otro. Claro, pero en la misma Biblia tenemos a Matusalén, ¿no? Con un montón de años de vida, ¿no? Que es anterior a Noé. Entonces, bueno, que ahí está todo esta historia que si la vamos analizando, lógicamente no interesa que se cuente esta historia, pero sí que encontramos diferentes fuentes que podemos coger datitos que ya nos dan pistas para, aunque, bueno, pues como digo, no hay una confirmación completa del tema, pero sí podemos sacar distintas pistas, ¿no? Y luego, lo importante también con el tema de lo de que eran reyes, no faraones, ¿no? Y ahí también Rafa me ha explicado un poquito el concepto de faraón, que es muy posterior y que es más ya una historia más cercana, más contemporánea. Al principio se llamaban reyes y es cierto que en la historia lo que, pues eso, cuando hablan y en los escritos egipcios realmente hablan de reyes, nunca hablan de faraones, ¿no? Claro, es que esto puede parecer descabellado. O sea, los faraones es una cita bíblica y luego cinematográfica. Es decir, la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston con Yul Brynner, que ganó muchos Oscars, es maravillosa para la época, tuvo unos efectos especiales impresionantes, pero le ha hecho daño a la historia. O sea, hay cosas que no cuadran. Entonces, han cogido el tema bíblico, lo han plasmado en la gran pantalla y parece que esa es la verdad absoluta y ahí se ha quedado la retina y en el cerebro de las personas. Pero los faraones solo se citan en la Biblia. Ellos, imagínate, Luis, que tú y yo aparecemos, pues bueno, en el Antiguo Egipto y preguntamos, ¿y el faraón? Y nadie sabe lo que es el faraón. Si preguntas por el rey, sí, pero por el faraón nadie sabe lo que es el faraón. El faraón tiene otra traducción diferente,
y no precisamente en la zona del Antiguo Egipto. Esto es una interpretación y reinterpretación a través de la televisión, de la gran pantalla, del Éxodo, todo bíblico, porque luego lo hemos estado hablando solo antes de entrar aquí, estábamos hablando pues el tema de Abraham, de Moisés, y que hay unas lagunas históricas ahí impresionantes, y que bueno, la Biblia pues recoge a su modo, pues como le da la gana, también hay que decirlo, pues estas dataciones históricas. No quiero decir que la Biblia sea verdad o mentira, sino que simplemente que en el tema de dataciones pues se han ido un poquito. Claro, y además con lo que él ha comentado del Éxodo, también tenía, bueno, pues simplemente dar unas pinceladas para no alargarnos tampoco más, para que, bueno, pues nuestros amigos pregunten, ¿no? Pero esto sí puede ser tema de otro día, que podemos desarrollarlo, Luis. Con el tema del Éxodo, se escribe en la Biblia, nos lo explican, pero en ningún sitio más, no hay documento histórico que hable del Éxodo. De hecho, hay distintos investigadores, que tengo aquí varios documentos, unos, por ejemplo, es español, Andrés Vázquez Mariscal. Este señor nació aquí en Chiclana, en Cádiz, o sea que lleva muchos estudios hechos y habla precisamente de Moisés y el Éxodo, y con todo lo que él ha investigado no existe esa documentación, ¿no? Igualmente un historiador egipcio, que estudió en la Universidad del Cairo, que es Ahmed Osman. Este señor fue el primero que empezó porque estoy hablando del en los años 60, empezó a ver que no encajaban las piezas, porque en toda la historia egipcia, que como él ha dicho Rafa, todo estaba escrito, en ningún momento habla de que hubiera ningún Moisés ni ningún Abraham que saliera de Egipto y fuera a la zona del Sinaí o a la zona de Israel, ¿no? Sin embargo, sí existe un éxodo, y eran los seguidores de Akenatón, que tuvieron que salir de Egipto. Incluso Osman, lo que pasa es que los libros, yo he intentado localizarlos y no hay opción, o sea, no los encuentras por ningún sitio, están totalmente descatalogados, pero sí, a ver si puedo sacar, porque toda esta documentación la tengo archivada, sí saqué unos esquemas de cómo él fue comparando las distintas dinastías con los distintos episodios históricos de la Biblia. O sea, es súper interesante la investigación de Osman. Y entonces, como digo, ahí también, bueno, pues podríamos explicar. Luego también hay otros dos investigadores franceses que lo ponen como si hubieran sido ellos los que han descubierto, y Osman es muy anterior, al igual que Andrés Vázquez es muy anterior, pero bueno, ya sabemos que el extranjero siempre quiere ser el primero. Entonces, cierta línea, quiero decir, investigadora, ¿no? Quiere ser la primera. Entonces, son los hermanos Roger y Mesot Saban. Estos señores también tienen un libro que está escrito en francés, que es Le Secret de l'Exode. No hablo bien francés, Le Secret de l'Exode, se dice, ¿vale? Y ahí habla del secreto del Éxodo y aporta toda esta información, ¿no? Entonces, como digo, cada vez tenemos que atrevernos más, ¿no? A recoger toda esta información y empezar a hablar, claro, de cómo son las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que también esta aportación de que el tema del Éxodo, ese mar rojo que se abre, ese Moisés que da con el bastón en el suelo y que no tiene mucho que ver. Sin embargo, sí que en la historia se habla de no Abraham, pero con otro nombre, no Moisés, pero con otro nombre, y sí que pertenecían a la misma línea, en la misma época, perdón, de Akenatón y Ramsés II, es el que es en esta época. Entonces, bueno, hay que ir colocando todas estas piezas bien colocadas y cada vez que la información sea más clara, aunque ya sabemos lo que implica todo eso, Luis, luego posteriormente. Ya sabemos las repercusiones, pero bueno, en ello estamos. Lo bueno es que lo ortodoxo también lo conocemos. Conocemos lo ortodoxo y lo no ortodoxo. Esto es importante. Sí, porque ahí está lo importante, ir realmente sacando del ortodoxo lo válido y lo que realmente ha sido modificado, sea por traducciones, sea por interés posterior, ¿vale? Y ahí meterlo aparentemente heterodoxo, que no es tan heterodoxo, porque se encuentran pistas por distintos documentos antiguos o de culturas que, bueno, pues a lo mejor no se considera como manetón, dirán, bueno, este señor fantaseaba y ha montado aquí una película con los dioses y los tales. Y no es cierto, esto es historia. Pues muchas gracias, como ya sabéis, de parte del público también. Voy a abrir las preguntas ya para las personas que quieran hacernos. Tienen que poner pregunta, 2 puntos,
y la ponen en mayúsculas. Si no ponen pregunta, 2 puntos y en mayúsculas, no las recogeré porque entenderé que es un diálogo de chat interno y entonces no tiene que ver con nosotros. Una de las preguntas que me hacían antes que no he apuntado, me decían, ¿en algún momento sabremos la verdad de verdad? Ahí lo dejo. Ahí lo dejas, pues buena pregunta. En algún momento yo no creo que lo vaya a ver. Ya me siento mayor para ver eso, porque habría que tirar muchos castillos, yo creo, ¿no? Sí, pero yo creo que a veces entre una verdad se esconden mil mentiras y a veces, o al revés, entre 1000 verdades una mentira y a veces ya no sabes ni qué es verdad ni qué es mentira. Yo a veces pienso que la verdad un poco se ajusta a lo que yo creo que es. Un poquito. Claro, pero ahí entraría en creencia. Claro, ese es el problema, porque hay tanta información que a veces se puede pensar que no hay información al respecto. Hay mucha documentación, mucha información, y al igual que nosotros estamos sobre este tipo de investigaciones, hay gente que anteriormente pues, ha dado sus pistas, ha aportado su granito de arena y que lo va dejando pues, como señales en un camino que luego vamos recogiendo. ¿Que alguna vez se sabrá la verdad? Es posible que sí. ¿Cuándo? No lo sé. Igual nosotros ya no estamos. No lo vemos. Pues yo creo que sí que estaremos. ¿Y sabéis por qué? Porque el otro día, por ejemplo, recibimos unos vídeos de gente que era de Grecia y de otros sitios, y eran militares, y eran gente que estaba ya investigando en serio. Y yo creo que al final la sociedad va a presionar tanto para que se sepa la verdad y haya tantos canales de YouTube hablando de estos temas, que al final lo que parecía lo etérico o lo no posible se está convirtiendo en lo real y lo que dicen los científicos lo irreal, porque hay tantas pruebas en el planeta que ya es imposible ocultar esto. Y no creo, a ver, sí, tenemos una mediana edad, por decirlo de alguna manera, y quizás nos haremos abueletes y quizás ahí saldrá la historia. Pero yo tengo todavía las ganas de que algún día alguien se plantará en el gobierno mundial, planetario, y dirá, tenían razón, hemos descubierto esto, esto y esto es la verdad. Y no solamente eso, no estamos solos. Yo creo que sí. y José Chávez nos dice, ¿qué piensan de la película Dioses de Egipto? ¿Lo que sale ahí está de acuerdo a la realidad del Antiguo Egipto o no? Yo esa película no la pude terminar de ver. Imagino que es la última de la que está hablando, ¿no? Que es el mismo actor de 300. Yo no la pude terminar de ver, o sea, me pareció muy absurda, no le vi mucha coherencia. A Seth le ponen un personaje que no fue real, a Osiris mezclaron mucho. Es una película muy hollywoodiense, se dice, hollywoodiana o como se diga, en el que mezclan muchas cosas, pero sin orden. Es decir, pueden coger una pequeñita verdad de allí, otra pequeñita y luego meter un pupurri para hacer una película como muy llamativa, desde mi punto de vista. Pero han hecho una cosa, yo estoy de acuerdo con ella, pero han hecho una cosa muy fiel, que es las dimensiones. Eso sí. Las dimensiones del ser humano y del Dios. Eso sí. Luego, si se han montado una película ahí, como dice Sol, bueno, es incomible, ¿no? Ahora, como este tipo de películas, para el que no conoce este tipo de historia, es perfecta porque es una película muy chula. A ver, las cosas como son, tiene un efecto especial muy bonitos y tal. Ahora, los que conocemos la historia, pues lo que dice Sol, dices, vaya patata. Incomible. Pero sí, en las dimensiones de los dioses y tal, pues quizás sí han acertado ahí. Sí. Muy bien, yo vi la película y bueno, lo que estáis diciendo, la altura se cuadraba, las luchas de poder me parecían raras, porque si tú tienes realmente ese poder, no te hace falta ese tipo de pelea, ¿no? Yo creo que ahí se han inventado una historia de guerreo, pero si tuviéramos que a lo mejor extrapolar esas guerras, quizás serían entre Egipto y la India, ¿no? Por decir algo, por el Mahabharata y los Vedas y esas naves, esos vimanas. Pero claro, pelearse en el mismo Egipto por un territorio tan pequeño, yo no le veía mucho sentido, sinceramente. Pero bueno, allá cada uno que lo interprete como quiera. Rodrigo Angelito nos dice, pregunta, ¿qué relación existe entre los dioses de Egipto y la masonería? Pues bueno, los dioses de Egipto y la masonería, habría que remontarse un poquito más atrás, incluso el temple. Los cogen como modelos, pues bueno, modelos para ciertas cosas, tanto en lo espiritual
como en lo que es la sofía, el conocimiento. Tiene mucho que ver porque incluso dan nombres a ciertos ritos o ciertas, ¿cómo te diría yo?, ciertos momentos o no sé cómo definirlo exactamente, pero sí tiene mucho que ver, beben mucho de esa filosofía y creencia. Es lo que yo sé hasta donde yo sé más o menos, pero si nos remontamos un poquito más atrás, también podemos ver que los templarios bebieron de estas fuentes, con lo cual, si nos remontamos más atrás de los templarios, hay más culturas que bebieron de estas fuentes, los griegos, la cultura mesopotámica, o sea, todos han bebido de esas fuentes, todos, y viceversa, unos de unos y los otros de los otros. O sea, que yo creo que incluso hoy en día, no creo, o sea, es así, podemos decir que lo que es ciertas cosas egipcias, lo que son las procesiones son egipcias. Pasear al santo, en plan costalero, como se hace en Andalucía y en penitencia, es egipcio. Y que también es de la antigua Mesopotamia. Y luego esto se ha extrapolado y se ha llevado al resto del mundo. Y el cristianismo, pues también lo ha adoptado. Con lo cual, Egipto manda mucho en nuestra cultura, más de lo que nosotros nos creemos. Sí, el mismo bautismo. El bautismo es un ritual egipcio, igual que lo de la comida, sí, lo que es la celebración del pan y el vino también, por lo que yo he estudiado, también es egipcio. Es decir, realmente es que todas las posteriores, ¿no?, ya más en el tiempo moderno, por lo que hables de la masonería, Rosacruces, etcétera, todos estos grupos, la fuente que han bebido, lógicamente, es la que para ellos era la más mistérica, el origen, el principio, y procedía de Egipto. Porque aunque luego digan, pues eso, que Sumeria, que es más antiguo y que el principio está ahí, en realidad, no, hay diferentes, en un momento del tiempo se juntan por diferentes lugares mucho peso histórico y mucho peso de conocimiento muy, muy antiguo. Entonces, pues claro, de todo esto, estas sociedades secretas beben y pues integran, ¿no? Como dicen los templarios, fueron los que, de donde viene también la imagen de la Virgen con el niño, en principio es Isis con el niño, ¿no?, con su hijo Horus, y sobre todo las estatuas que al principio decían también las que son las llamadas vírgenes negras, precisamente porque Isis y Horus, las estatuas eran en piedra negra. Entonces, bueno, pues de ahí el origen egipcio es como, porque además de Egipto ya sabemos, es Atlante, o sea, es que ahí podemos seguir hacia atrás, ¿no? Pues la verdad es que sí, cuando estabais hablando antes de las profesiones de Semana Santa, ¿no?, como mi familia es de allí abajo, yo decía, yo sé los curas, ¿no?, cuando ciertas, vamos a decir, vírgenes están guardadas en ciertos lugares y hay lluvia y por lo que sea la tienen que meter en una iglesia, ciertos curas católicos odian que esas vírgenes o esas cosas estén dentro de su espacio, ¿no? Como que han mezclado culturalmente muchas cosas, pero una cosa sí tengo clara, la cultura que existe, vamos a decir, en todo lo que es la península ibérica, viene 100% de Egipto, en todos los sentidos. Más que la parte sumeria, porque nos quieren vincular con lo sumerio, pero nosotros somos 100% de la parte egipcia. Y todos nuestros ritos y todo lo que tiene que ver viene de la parte egipcia, por lo menos por lo que yo he podido investigar. Yo ahí no sé si estáis de acuerdo vosotros, pero a mí todo me lleva a Egipto y todo me lleva a la cultura egipcia en la parte de España, digo. Ya en otras partes del planeta yo ahí ya no digo nada. Y Eva Martínez nos pregunta, hemos hablado de las energías bajo las catedrales y se me ocurrió preguntaros sobre los focos tonales. ¿Qué son en realidad? Focos tonales. ¿Focos tonales? ¿A qué se refiere con focos tonales? Yo no lo sé, ¿eh? No, nos hemos quedado como... El foco, el marido de la foca. Focos tonales, no lo sé. De todas maneras, quería apuntar con lo anterior que tú has comentado, Luis, sí, Rafa, una quería cosita. hacer un apunte. Tú tienes familia del sur, ¿eh? Me comentaste el otro día. Yo tengo familia del mismo sitio que tú, precisamente. Y tengo un entorno que es de la zona del sur de España, muy, muy al sur, de la zona de Huelva y Cádiz. Estos son los herederos de la Atlántida también. El reino tartésico, tartesos. Los tartésicos tienen un origen atlante, pero no es un origen atlante
de ciencia ficción y de película. No, 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 sino por proximidad. Y se sabe que una cultura deja pues un legado. Por ejemplo, hoy tenemos la cultura anglosajona, ¿no? En la tecnología es todo en inglés, en fin. Pues estos personajes de la Atlántida, debido a su conocimiento tecnológico, nos dejaron un legado en España. Y los españoles del sur somos también un poco herederos de esta cultura y de estos personajes de la historia que son los atlantes, que es el reino de Tartesos. Luego, posterior, pues se mezclaron con los íberos y todo, bueno, todo lo que es la historia de España. Pero que lo llevamos en los genes, yo apostaría, vamos, el cuello que sí, que lo llevamos en los genes. Sobre todo los españoles. También los canarios. También los cuidado, canarios. porque las Islas Canarias es lo que queda, ¿no? Y el norte de África también. Y el norte de África, exactamente. Es decir, que ahí hay un batiburrillo ahí claro, genético bastante bonito. que un viaje muy bueno para ¿cómo decir? Retornar a territorio atlante sería recorrer las Islas Canarias. Nos vamos por ahí y se nos olvida que en España tenemos un grandísimo reducto atlante, que es eso, la zona sur y las Islas Canarias, ¿no? Y el trabajo que se puede hacer con las 7 islas es maravilloso. Y además con mucha historia, ¿no? Exacto, con mucha historia y se nos olvida, ¿no? Estaba dándole vueltas yo lo de los focos tonales y yo sigo, aunque de momento no sepa algo, pero yo no se me va de la cabeza. Y la pregunta era que había unas, mirando lo de las líneas, ahí, resuelva el sonido, Luis. Ahora, de las líneas de energía, lo que habíamos hablado antes de las líneas ley, se había ido a la catedral, a una catedral, y pensando en la catedral pensaba en los focos. ¿No serán los puntos de corte de las líneas? Es que solo se me ocurre pensar que pueda ser eso, los puntos tonales. De todas maneras, hay que tener cuidado también en cómo llamamos las cosas, porque si la nomenclatura que utilizamos es la que ha seguido la línea New Age, en la cual, como por eso he explicado antes, ¿no? Lo de la red cristalina con los puntos focales en los cuales son donde estarían instaurados los cristales de la Tierra, etcétera. Eso es una manera de interpretación que a lo mejor por eso no encajamos que nos ha querido preguntar esta persona. Si lo explica mejor, pues o lo pone luego cuando acabe el vídeo, que lo ponga después en los comentarios y yo me fijo y entonces ya podremos darle una explicación mejor. Perfecto. Entonces está claro que los españoles venimos de esa cultura tartesa, que en la cual yo creo que por eso nosotros tenemos un potencial potente muchas veces, ¿no? A nivel también, vamos a decir, pues de poder canalizar o poder sentir o sentir cosas que normalmente no se suelen sentir. Pero me acuerdo que el primer viaje que yo fui a Egipto, yo le pregunté a una persona de allí que era un guía bajito y se parecía a una estatua de las que estaban allí dentro del museo y el tío hacía bromas de eso mismo, sus propios compañeros. Y yo le pregunté, vosotros estáis aquí, pero antes de vosotros subieron otras personas. ¿Me podrías describir cómo entendéis a esas personas que estaban aquí en Egipto? Y él me dio a entender principalmente gente de 3 metros, 3 metros y medio, a veces 2 metros y medio, sobre todo pelirrojos, incluso barbados o rubios con ojos azules. Y cuando nos vamos a las Canarias y los españoles, vamos a decir íberos, van a las Islas Canarias en busca de San Boromboro, eso es broma, en busca de una isla perdida, no en busca de lo que es las Canarias, y se encuentran a los guanches o las diferentes, vamos a decir, indígenas que hay en la zona, todos son altos, de 2 metros y medio, rubios, ojos azules y pelirrojos. Es decir, en España sí teníamos esa altura, se bajó por los íberos. Hay que recordar que los íberos son bereberes, vienen del norte de África, ¿no? Y luego llegan los griegos, cartagineses, hay una serie de mezclas. Pero en las Islas Canarias durante mucho tiempo sí que la cultura, vamos a decir, atlante o tartésica, duró más que en España, vamos a decir, sin una mezcla. Y quizás también cuando lleguemos nosotros, vamos a decir, desde la península y se mezclaron con los canarios, pues ahí ya también se rompió un poco la magia, ¿no? Y sí que es verdad que hay ahí pirámides. Pero también hay que recordar que en Madeira también es parte de ese continente hundido. O sea, coge varias zonas de lo que sería el océano Atlántico. Y también hay una serie de peces, creo que son atunes, que cuando van cruzando a cierto punto se dividen cuando allí hay mar y teóricamente se dividen porque antiguamente allí había una placa tectónica o continente en la superficie y ellos lo que hacen, los atunes, es bordear
algo que hoy en día ya no existe. Podían pasar recto, pero tienen esa memoria y lo siguen haciendo, con lo cual sí se sabe que eso estuvo allí. Lo que pasa que pues no lo quieren decir. Entonces, ahora vamos a la pregunta de Roberto. Un apunte que te quería hacer, porque es importante. Todo lo que estás describiendo, y además no se nos olvide que el nivel del mar estaba en otra posición. Estaba más abajo y se sabe por restos fósiles que el Mediterráneo estaba cerrado. Luego hubo una compensación del mar y el océano, porque el Mediterráneo sería el resto de un glaciar que se derrite, o sea, estaría derretido, y quedaría como un lago. Y habría una afluencia del Atlántico al Mediterráneo, y aquí es cuando entra el tema de las columnas de Hércules, cuando entra esto que hablan de, es una traducción un poco errónea, porque la traducción dice ante o frente a las columnas de Hércules. No es tras ni después, es frente o ante, la traducción correcta. Entonces, ante y frente, pues es lo que estamos hablando, pero teniendo en cuenta que las aguas estaban más abajo. De hecho, se sabe que si es así, que en Japón tenemos unas construcciones piramidales impresionantes, que son las pirámides de Yonaguni, que están a 100 metros por debajo del nivel del mar o incluso menos. Entonces, esto que nos dice, que la Atlántida no es una película, que es que estuvo ahí y que es lo que, como decía Sol, podría ser una serie de archipiélagos y que estarían, pues bueno, en esa zona frente a o ante las columnas de Hércules. Pero el nivel del mar, no se nos olvide, estaba más abajo. En Cuba también existen esas pirámides, como las de Yonaguni. También se cree que también se llegó a ese lugar. Y bueno, hay que decir que también los griegos, hay un momento, no me acuerdo ahora en qué libro griego, que dice que pelearon los griegos y los atlantes. Y fue cuando ya el mar fue creciendo, porque hubo una comunicación por vía de mar y según los griegos ellos ganaron la batalla. Pero claro, estábamos hablando ya de una civilización que ya era decadente, que ya estaba yendo para abajo y la de los griegos era la que estaba subiendo en ese momento. Hubo un cambio, vamos a decir, de líderes mundiales, como lo que pasó cuando España estaba dominando en todo el planeta y de golpe y porrazo ganaron los anglosajones por la Armada Invencible, se hundió por las tormentas y ahí hubo un cambio, ¿no? En el planeta, pues sucedió lo mismo en esa época. Entonces vamos un poco a Roberto y dice, últimamente están naciendo niños con cráneos alargados y totalmente despiertos con sus dones. ¿Creen que se debe al despertar de conciencia de la Tierra y su nueva energía? Yo eso no lo he visto en ningún sitio. A mí me da que eso es información errónea. Sí es cierto que que sí se ha hablado, pues por ejemplo, de este niño chino, me parece que es que tiene los ojos diferentes y que eso puede ser. A ver, lo que se está produciendo es algún tipo de mutación en algunos lugares, en algunos niños que están haciendo, pero de eso a que esté habiendo una masa encefálica mayor que esté haciendo que esos cráneos estén de esa manera, no. Yo creo que habría que mirar dónde lo ha visto, cuál es la fuente y desde ahí analizarlo bien, porque tampoco no queremos tampoco quitarle veracidad a lo que esta persona está diciendo, pero a mí me da que no es así. Se está poniendo mucho falso como verdad con respecto a pues esos distintos niños que están apareciendo, ¿no? Y que son mutaciones sencillamente, pero no que tengan nada que ver con lo que estamos hablando de razas antiguas y de primigenias y que nosotros podamos volver a ser aquellos. A ver, las razas van avanzando, van cambiando, sí, pero de ahí a que de repente aparezcas como fuiste hace, eso ya va a ser que no, a no ser que hubiera otra vez, como en su momento hubo, una mano ajena que pudiera hacer esas mutaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, que dicen que venimos del mono, el mono tiene 48 cromosomas, nosotros tenemos 46, pero sí que científicamente ya se está aceptando en un sector de que el segundo cromosoma humano en realidad es una mutación de los 2 cromosomas del mono. Y ahí vería, bueno, pues ese salto, esa mano, ¿no? Que posibilitó el cambio. Pero hoy por hoy, no.
Lo que sí hay es lo que he explicado antes. Se están haciendo una serie de, y para mí, no sé hasta qué punto, no es experimentar con los niños, de hacer trabajos con ellos para que se les desarrolle más la glándula pineal. Yo cuando escuché el otro día lo que escuché me asusté un poco por lo siguiente. Sí es cierto que estos niños, bueno, pues pueden jugar con la manzana, como he dicho, pueden mover objetos, tienen facultades pues muy desarrolladas, lógicamente. Pero a mí lo que me asustó es cuando esta persona indicó que una glándula pineal que tiene el tamaño pues de un granito de arroz, que es la verdad, de un granito de arroz, una lenteja, en estos niños está tomando el tamaño de una pelota de ping-pong. Vamos a ver. Si se está haciendo eso con estos niños, habría que entender otra cosa, y esto cualquier neurólogo puede explicarlo. El cerebro tiene una capacidad y cada parte del cerebro tiene su espacio. Si nosotros, una glándula que tiene un espacio reducido, lo agrandamos, esa glándula presiona en el resto del tejido cerebral, lo que puede ocasionar con el tiempo que esos niños puedan tener otro tipo de alteraciones o problemas a otros niveles. O sea que para mí eso es una experimentación y creo con bastante peligro. Pero es mi opinión y sinceramente me asusté un poco cuando vi esto. Ahora, de ahí a lo que nos ha preguntado ya no puedo decir nada más. No sé si tú tienes algo. No. Nada más, Luis. Muy bien. Martín nos pregunta, ¿qué tiempo se estima, o sea, sobre Argentina, qué tiempo se estima la antigüedad de las pirámides? ¿Pueden ser de 73.000 años? Hombre, la datación de las pirámides, la más ortodoxa, sabemos que fue en el 4500, 5000, más o menos. Pero se estima que fue pues, entre 25 y 30.000 años. Más, es que más no puede ser por una sencilla razón, por la glaciación. Porque se sabe, ¿por qué no hay rastro anterior al 12.000? Perdón. No hay rastro por la glaciación. No hay rastros, no hay nada. O sea, no se puede porque lo que son las masas de hielo hacen picó en el suelo. O sea, no hay vestigio que eso lo pueda soportar. Entonces, nos podemos ir pues, al 24.000 por suposiciones, pero que estaría datado hasta el 12.000 antes de Cristo. O sea, estaríamos hablando de hace 14.000 años. Podría ser. Pero es aquí donde un poco ciertos investigadores se pillan los dedos, porque nunca se acuerdan de la glaciación. Y esa glaciación afectó donde están las pirámides. La afectó bastante. ¿Y cómo es eso? Porque el mar Mediterráneo es el residuo de un glaciar. Esto es algo cronológicamente verosímil. Entonces, irnos a 70.000 años, no lo sé. Yo creo que no lo sé. O sea, no te puedo decir sí, no, no lo sé. Cuando empiezan a migrar estos pueblos del oeste, es posterior al 12.000. Y es aquí donde quizá ellos pues, construirían sus pirámides, supongo yo. Pero esto es mucho antes de la datación original, o sea, no original, sino de la datación que se conoce. Entonces, claro, hay que indagar, esto sí es cierto, hay que investigar, no creérselo todo a pies juntillas, pero hay datos que la Tierra nos muestra, como es la glaciación. Y ahí, a partir del 12.000 para atrás, tenemos ese pequeño problema, que no podemos datar a ciencia cierta todo esto. Claro, también, que me acabo de acordar, Bauval, en su investigación, él creó un programa para el movimiento celeste, ¿no? De cómo pudiera, en qué momento de la historia, de la prehistoria, claro, pudieran esas pirámides coincidir con lo que para él era ese cinturón de Orión. Él se fue al 10.500 antes de Cristo, más o menos, creo recordar. Entonces, bueno, pues estaremos hablando de las mismas fechas, barajando, pero más allá, pues también es cierto que no le veo mucho sentido. Exacto. Y estaba contestando yo a un moderador que me estaba diciendo que me había saltado su pregunta y él hablaba de que tú antes estabas hablando, Sol, ¿no? Pues de los
campos electromagnéticos y que si tú podías sentir a él, ¿no? A la distancia. Le iba a contestar ahora hablando, pero se lo voy a contestar. Nosotros, si activamos y creamos un holograma enfrente, podemos sentir tu campo holográfico en otra parte y podemos trabajar con él. Las terapias energéticas curan a distancia desde hace muchísimo tiempo, o sea, es milenario, no se sabe ni de cuándo son. En Oriente se han utilizado toda la vida y funcionan. Lo digo porque no viene a colación un poco con lo que se está hablando hoy y yo ya le doy una versión terapéutica que puede que mucha gente no crea, pero que yo y Sol practicamos y sabemos que es real, con lo cual el que no lo creo que lo practique. Juan Alberto, ¿el Nilo es un canal dirigido por los egipcios? ¿Es artificial o realmente es un río natural? A ver, aquí discrepamos por el comentario que hemos hecho. Vamos a ver. Para mí no es natural, para Rafa sí es natural. Yo creo que esto ya hicimos un vídeo, Luis, con todo lo que ya había recopilado de información, ¿no? En fotos que se han visto, ¿no? de tiempo antiguo, se ve que el recorrido del Nilo iba de las cataratas Victoria, llegaba hasta Sudán y luego giraba a la izquierda hacia Nigeria. Se iba hacia la izquierda, ¿vale? Hacia la zona del Atlántico, vamos, pues digo, mi izquierda, ¿vale? Y a partir de un momento puntual es cuando surgieron los dos canales, el Nilo Azul y el Nilo Blanco, que unido con ese principio que seguía siendo las cataratas Victoria, generaron ese caudal, ¿no? Es cierto que si nosotros nos fijamos en lo que es el caudal del Nilo y todos los templos y todas las construcciones, realmente estamos viendo el cielo. Ese caudal sería ese Nilo, sería como la Vía Láctea y luego a los lados están colocadas las estrellas, que además están colocadas como se vería ese cielo si nos pusiéramos a ello, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues no es un caudal natural, es decir, fue reubicado. También se dice lo mismo del Tigris y del Éufrates. Tú ahí no estás de acuerdo tampoco. No, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, en todo no podemos estar de acuerdo. A ver, el Nilo, al igual que muchos ríos, han sufrido transformaciones del curso de lo que es el río, propiamente dicho. Hay ríos, por ejemplo, en el Tigris y el Éufrates, pues hay pues unas zonas donde el río se ha secado y de forma natural el agua ha buscado otro cauce. Esto es debido a las inundaciones, ¿vale? Y como sabemos que en esa zona se inundaba bastante, pues se presupone, y yo creo que sí es así, creo yo, que el Nilo pues ha seguido su cauce natural. No hay cosa más complicada que redirigir un río, que a veces cuando la naturaleza llama, toma el cauce original, como por ejemplo en Valencia, se sabe que el Turia se ha desviado muy por arriba, todo muy bonito, pero bueno, eso es porque se controla a través de unas presas. Pero oye, si esas presas se rompiesen, no te preocupes, que el curso natural volvería a su cauce. Entonces, bueno, yo creo que son, son movimientos naturales de la tierra, de los ríos, de los cauces. Pero eso es lo que yo creo, ¿no? También es cierto que la tecnología de ahora no puede hacer que algo permanezca en el tiempo como la tecnología de antes, al igual que las pirámides. O sea, que tampoco sabemos si los señores a lo mejor que pudiesen, si es que es cierto, ¿no?, que se reubicó. Para mí digo que sí, pero vuelvo a decir, es mi investigación, igual que cada uno tenemos la nuestra y, bueno, y aportamos lo que podemos, ¿no? Pero lo mismo digo, ¿no?, que esos señores o esos seres que pudieron hacer eso, que pudieron aprovechar también que en ese momento climáticamente y por la situación planetaria se diera a ello. En cualquier caso, no estábamos allí y es lo que pensamos ambos dos. Quiero contar una pequeña anécdota a colación de lo que dice Sol. Hubo una inundación ahí en Cataluña, cerca de Esparraguera, creo que fue. Sí, de Esparraguera. Y recuerdo, ya hace mucho tiempo, tú de esto te tienes que acordar. Y recuerdo que estaba el puente antiguo y el puente moderno. Pues vino la riada, se cargó el puente moderno y el antiguo lo dejó allí. Y los viejos del lugar decían, mira, si es que como antes no se construía. Exactamente igual. Exactamente. Yo supongo que para ver si el Nilo, a ver, en vista aérea, el Nilo, ¿no?, tiene la línea casi recta para arriba,
que parece una línea perfecta. Pero claro, para saber si eso es artificial, habría que dragar, ¿no? Vamos a decir, meternos ahí con máquinas y ver si hay una calzada por debajo, algo que pudiera hacer, ¿no? Que nos diera el origen de que eso fue así, un hecho artificial. Pero bueno, de las dos posibilidades podrían ser. Aquí hasta que no se haga una investigación de campo adecuada, es muy difícil. Ahora viene la típica o clásica pregunta conspiranoica. ¿Las pirámides fueron creadas por los Anunnakis? No. Por Snoopy. No. A ver, yo ya, como dije hace no tanto, tengo cierto empacho reptiliano y Anunnaki. De verdad. A ver, todo no fue hecho por los Anunnakis, todo no es reptiliano, todo no es draconiano, y yo soy la primera que no reniego de lo que he dicho, y como siempre digo, no es que reniegue de lo que he dicho, pero en todo hay un proceso de evolución y en mi aprendizaje, lógicamente, también lo hay. Y lo que considero que me equivoqué, rectifico, y lo que considero que no me equivoqué, pues no rectifico, lógicamente. Ahora, yo tampoco nunca he dicho que todos sean Anunnaki, cuidado, ni reptiliano. Y por supuesto, el tema egipcio jamás lo relacioné con lo reptiliano. ¿Por qué? Porque con lo Anunnaki, perdón, porque el origen es diferente. Estamos hablando de la zona de la Atlántida, estamos hablando de otra serie de razas, seres, no sé cómo explicar, y esta tradición, creencia o lo que fuere, procede de la línea sumeria, que luego será o no será. Yo no entro que las tablillas hablen o no hablen Anunnakis. Estoy hablando a nivel de cómo está ubicado, creo, ¿no?, en el mapa. Entonces, no, desde mi punto de vista, no. Y luego hay otra cosa, Luis. Tú recuerdas, ya tenemos, no somos muy mayores, pero tenemos una edad. ¿Tú recuerdas cuando eran los grises? Eran los seres, los grises, que eran chiquititos. Y hubo una moda con los grises y siempre, y si no los nórdicos. También los nórdicos me recuerda esto para taparse, ¿no? Que hace frío. Pues los nórdicos ahora son los Anunnakis. Y de aquí 5 años, no sé, serán los Snoopys, no lo sé, o los Apagatis, no lo sé. Pero son modas. Esto, los amigos que nos ven tienen que entender que estos son modas. Los Anunnaki pertenecen a la cultura de Mesopotamia. Cuando hablamos de Mesopotamia, hablamos de la zona del Tigris y el Éufrates. No mezclemos una cosa con otra. Y ojo, los Anunnakis no son todos los dioses. Son algunos dioses del panteón de dioses, nunca mejor dicho, de la Mesopotamia antigua. O sea, que no mezclemos una cosa con otra, porque además es una moda. Y el Anunnaki ya lo han convertido en reptiliano, y si seguimos así, pues lo convertirán en un reptiliano cocinero con una cofia y un delantal. O sea, estos son modas, estos son modas. Y son modas normalmente que vienen de Estados Unidos, de la parte de California, con ciertos libros de la New Age, donde para vender libros cada X tiempo van sacando un fascículo nuevo y nos van comiendo la olla con algo diferente. Yo y solo lo hemos dicho muchas veces en Rompiendo Mitos, todas esas tonterías salen de Estados Unidos, de la parte de California. Buscar esos libros ingleses y entenderéis de dónde viene todo esto. Nunca han existido, vamos a decir en España, por decirlo de alguna manera, nunca nadie ha hablado de grises, reptilianos ni nada, pero si tú hablas con uno de los más antiguos que quedan vivos, como Salvador Freixedo, él dice, uy, hay tantos como personas hay en el planeta, de formas y colores. O sea, es decir, que se une la variedad, depende de quién lo veía, es tan variada que decir que solamente había una sola raza es una tontería. Decía que lo que se ha podido ver en mucho tiempo son diferentes tipos de seres o humanoides y muchos están reflejados en la antigüedad porque ya también salían. Y eso es lo que hay. Ahora, ponerle etiquetas o nombres, pues tendríamos que etiquetar a mucha gente. Yo creo que eso hoy por hoy, como tampoco sabemos lo que es verdad y lo que es mentira de las personas que han visto esos seres, pues tampoco podemos saber si eso es real o no es real. Bueno, vamos por lo que dice Eva Martínez. Sol y Rafa, ¿los datos que aportáis son extraídos de textos antiguos o son canalizados de alguna forma? Aquí no estamos hablando de canalizar absolutamente nada. El Nilo. Podemos canalizar el Nilo. No, en ningún momento, vamos, yo sé que Rafa, por lo menos su línea es totalmente investigadora, histórica, científica, y en lo que yo estoy aportando, para nada tiene que ver ningún tipo de canalización de nada, porque no estoy entrando ahí. Me estoy basando también en textos, en historia, de eso, por eso inclusive ahora he estado ofreciendo pues el libro del otro. O sea, yo ahora, cada cosa que estamos hablando,
es una investigación, independientemente de que puedo, pues como he explicado antes con las líneas ley, ¿no? De decir la parte New Age o la otra parte que sí que yo he estado ahí, por tanto puedo también explicar por qué se dice de una manera o por qué es esa nomenclatura. Pero en lo que estamos hablando ahora, aquí no hay canalización que valga. Es una pregunta muy frívola, muy graciosa, pero no. O sea, yo podría, ya que estamos metidos en la broma, y me lo permite, Luis, pues igual me la ha transmitido Rajoy, por ejemplo, no sé, o ZP o alguno de nuestros políticos en España. Pero si vieses la mesa como está de papeles y de libros y de... Parece esto un mercadillo, o sea, canalización, la del Nilo de antes. Muy frívola la pregunta, muy graciosa. Bueno, Eva nos dice, Rodolfo nos dice, ¿en Egipto se ofrecían a los dioses holocaustos? Imagino que sacrificios, que si a los dioses de Egipto se le ofrecían sacrificios. A todos los dioses se le han ofrecido sacrificios y dejaron de ser humanos para ser pues, de animales. De hecho, algo documentado que está basado, bueno, en textos bíblicos es Abraham, ¿no? Que este Dios, que es el origen del Dios que nosotros conocemos, que es Yahvé o Jehová, es un origen sumerio y en principio sumerio. Y cuando va a matar a su hijo, pues le dice, no, ahí tienes una cabra o el cordero de Dios o como le quieras llamar, ahí lo tienes, pero no sacrifiques a tu hijo. Con lo cual, pues ahí vemos que hay sacrificios en un principio humanos y posteriormente animales. Por lo cual, y de hecho, la Biblia, pues, en diferentes culturas, pues, se sacrificaban pues, seres humanos y luego animales, por supuesto. Lo que pasa es que en Egipto, documentación en Egipto específicamente, que era la pregunta, yo creo que no está claro, porque ahí lo que sí hay son momificaciones de animales, lo que hacían es que ofrecían, más que en sí, sacrificio en plan de... Un buey, A ver, sí que es cierto que se ofrecían a los dioses los bueyes, los gatos, los cocodrilos, dependiendo del dios, esos animales los momificaban, porque también hay ibis, es decir, se han encontrado diferentes cementerios, podemos decir, ¿no? De animales que eran los que con los que se relacionaban al dios. A fin de cuentas, eso es un sacrificio, porque ese animal se ofrecía, se mataba y se momificaba. No es como el otro tipo de sacrificio, vale, más de sangre y todo esto, pero a fin de cuentas es un modelo. Ahora, que eso fuera, en época primaria, no se ha encontrado vestigio, eso es más posterior. Hay dos cosas que pueden ser bastante próximas a lo de los sacrificios humanos, que podría ser en las conquistas de los grandes generales o reyes, cuando cogían a estos prisioneros de guerra y los ejecutaban, podría ser algo en modo sacrificio. Y en esa época oscura del antiguo Egipto, que nos habla de esa época de espíritus, de los muertos, esa época negra, hay investigadores y líneas que trazan que ahí sí se pudieron realizar sacrificios humanos. Yo lo dejo ahí. ¿Que podría ser? Sí. Pero luego sí hay un conocimiento y está escrito por todos los sitios que se sacrificaban animales. Claro, y esos seres oscuros, esos espíritus oscuros, es justamente antes de Menes. O sea, sería como un periodo de tiempo de oscuridad en lo que es en sí Egipto, antes de que ya empezaran el humano propiamente dicho. Entonces, ahora, la época del Dios, ahí no se tiene tanto vestigio de que pudiera haber sacrificios, sino en ese periodo extraño en el que esa oscuridad inundó la zona de Egipto. Bueno, Sol, Rafa, sé que tienen un hangout después, ¿no? En otro lado. Entonces, no sé si queréis dejarlo aquí. Tengo 10 preguntas más, pero claro, tendréis que descansar un poquito, ¿no? Para seguir ahora en el otro hangout. Entonces, no sé si queréis decir a dónde vais a estar ahora para que la gente de aquí salte para el otro lado o si queréis que sigamos con las preguntas. Y si no, y si queréis finalizar ya, pues podéis hacer un cierre ya del evento. Pues casi que decimos dónde vamos a estar, porque tenemos un poquito de rato. Vamos a estar... oigo rebote. Perdón. Lo digo por los que nos ven. Vamos a estar en el canal Crónicas de lo Insólito, de nuestro amigo Mario Rodés, que todo este tema de Egipto,
que tanto nos gusta, lo tocan muy bien, ¿vale? Concretamente vamos a hablar de las líneas ley y vamos a tocar algo relacionado con el conocimiento menos ortodoxo de Egipto. Por lo cual vamos a estar ahí, Sol y yo, y vamos a charlar un poquito y con otros compañeros del equipo de En Busca de la Verdad. Y bueno, que ahí vamos a estar para todos vosotros. Sí, además que como ha venido Rafa con un catarrazo importante, vamos a darle un tiempito de que sí, me reaccione. Se oxigene un poquito y luego entramos en el otro directo. De todas maneras, bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que, bueno, pues el diálogo que hemos tenido entre nosotros haya sido de vuestro agrado, ¿no? Porque como habéis podido daros cuenta, Rafa y yo pues tenemos una línea muy que se complementa muy bien, ¿no? Y entonces, pues por eso esperamos que a partir de ahora todos los que hagamos, los vídeos que hagamos juntos, pues los directos junto con Luis sean de vuestro agrado y por supuesto que, pues como siempre, responderemos todas vuestras preguntas. Rafa también en su canal, pues igual podéis ver sus vídeos En Busca de la Verdad. Y en el mío, pues a ver si puedo empezar a hacerlos ya, porque después de tanto viaje me queda un poco atascada, os pido disculpas, pero empezaré también a aportar todo lo que pueda y hacer también entrevistas, que voy a abrir esa parte también en mi canal. Así que bueno, pues esto es una gran familia, cada vez más, la familia es más grande, vamos uniéndonos más y creo que esa es la intención, ¿no? De ofreceros también a vosotros, es que os deis cuenta de que aunque tengamos inclusive líneas diferentes de investigación, pero fijaros, podemos perfectamente compenetrarnos, llevarnos perfectamente bien. El tema ya, bueno, pues creo que después de tanto lío que hay por ahí, que habéis podido también escuchar, pues que os deis cuenta de que realmente entre nosotros sí que hay acuerdos, sí que nos llevamos bien, sí que podemos aportaros todo lo que en nosotros está, lógicamente. Y bueno, pues eso, entreteneros también, ¿no? Y que sea bonito el momento en que estemos juntos. Entonces, bueno, pues repito, muchas gracias por todo y os mando un abrazo. Yo creo que eso lo ha dicho todo. O sea, añadir ahora ya sería destrozar el discurso. No, que muchas gracias a todos y que sí, que hay muchas veces que nos podemos pensar en lo que dice Sol, que unas líneas no encajan con las otras, perfectamente encajan. Lo que pasa es que, claro, hay que estar de acuerdo y que las personas conecten y que vean, pues, cómo se puede seguir una línea de investigación. Porque si, claro, yo sigo una línea de investigación no escuchando ni oyendo lo que quizá también es tan ancestral como la historia, pues entonces estamos incurriendo a un grave error. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es muy acertado todo lo que ha dicho. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Sol, Rafa. Nos seguiremos viendo en los siguientes programas. Acordaros que con Rafa y con Sol estaremos Turquía, Egipto próximamente y ya en Navidades con Sol, el que quiera, pues ahí hay un gran viaje. En estos grandes viajes, lógicamente, aparte de que se haga un trabajo del que sea, el tema histórico va a estar presente, el tema de las preguntas aquellas trampa también podéis hacerla. Y realmente si queréis compartir con ellos dos en los viajes, pues claro, ahí vas a tener un trato cercano, humano, en el cual se puede uno pues estar en un sitio telúrico específico, ahí en una pirámide, en una esfinge y decir, qué importante es no el hecho de estar en una pirámide, sino con gente que piensa como uno mismo. Es decir, con gente que podemos compartir sin llegar a pelearnos y poder hacer de un mundo mejor. Con lo cual, gracias a todos los que nos habéis seguido, los que vais a estar en diferido. Y si este vídeo os ha gustado, pues lo comparten en sus redes sociales, en sus grupos y nos vemos próximamente. Hasta pronto, familia. Gracias, Sol. Gracias, Rafa. Adiós.